Melquisedec, el sacerdote rey eterno. Imagina descubrir una figura bíblica que desafía toda comprensión convencional de genealogía y tiempo mismo, un personaje misterioso que aparece sin ascendencia, ejerce autoridad divina y se desvanece en la eternidad sin dejar rastro de sus orígenes terrenales. Esta extraordinaria figura es Melquisedec, cuya misma existencia desafía nuestra comprensión de la historia bíblica y el cumplimiento profético. Las Escrituras nos presentan a alguien que no tiene padre registrado, madre, registro genealógico, principio de días o fin de vida. Emerge de las sombras de la antigüedad, otorga bendiciones a Abraham, el mismo padre de la fe, recibe tributo de él, y luego desaparece tan misteriosamente como llegó. Su nombre es Melquisedec, y este enigmático sacerdote rey puede tener la clave para entender los misterios más profundos del ministerio eterno de Jesucristo. ¿Podría esta figura antigua ser una manifestación preencarnada del Mesías mismo? ¿Qué verdades profundas revela su sacerdocio eterno sobre el plan redentor de Dios? ¿Cómo podría este secreto bíblico cuidadosamente guardado iluminar el destino último de la humanidad? Las respuestas a estas preguntas pueden transformar fundamentalmente tu comprensión de la gran narrativa de las Escrituras. Suscríbete a Conexión Divina y acompáñanos cada semana a descubrir más enseñanzas que transforman vidas. Activa la campanita para que nunca pierdas el próximo mensaje que Dios tiene para ti. La Gran Guerra de los 9 Reyes. El antiguo cercano Oriente era un teatro de guerra constante, donde imperios poderosos chocaban por dominio y reinos menores luchaban por supervivencia. Era una época marcada por conquistas brutales, alianzas cambiantes y el ascenso y caída de dinastías construidas sobre la espada. En este mundo turbulento se desarrolla una de las campañas militares más dramáticas de la Biblia, la Guerra de 4 Reyes contra 5, registrada en Génesis 14. Kedorlaomer, el poderoso rey de Elam, había reunido una coalición formidable que incluía a Amrafel rey de Sinar, posiblemente Babilonia, Arioc rey de Elazar y Taid el rey de Goim. Durante 12 largos años, esta alianza oriental había mantenido a las ciudades de la llanura del Jordán en vasallaje, extrayendo tributo y manteniendo su control férreo sobre las lucrativas rutas comerciales de la región. Pero en el año 13, se agitó la rebelión. 5 reyes cananeos, incluyendo Abera rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, Sinab rey de Adma, Semeber rey de Seboim y el rey de Bela, también llamada Zoar, se atrevieron a rebelarse contra sus opresores. La rebelión no era meramente sobre independencia política, representaba una lucha por el control de los valiosos recursos de la región del Mar Muerto, incluyendo sal, betún y las tierras agrícolas fértiles del Valle del Jordán. La confrontación llegó a su punto culminante en el Valle de Sidim, conocido hoy como la porción sur del Mar Muerto. Las Escrituras nos dicen que este valle estaba lleno de pozos de asfalto, pozos de betún, que resultaron traicioneros para los ejércitos en retirada. Cuando la coalición oriental aplastó la rebelión, no simplemente derrotaron a sus enemigos, sistemáticamente saquearon las ciudades, llevándose todos sus bienes, provisiones y gente como botín de guerra. Entre los cautivos tomados estaba Lot, el sobrino de Abraham, quien había elegido habitar en Sodoma a pesar de su corrupción moral. Este detalle aparentemente menor en la narrativa resultaría ser el catalizador para uno de los eventos más significativos en la historia bíblica, pues atraería a Abraham al conflicto y establecería el escenario para su encuentro con el misterioso Melquisedec. La victoria inesperada de Abraham. Cuando llegó la noticia a Abraham de que su sobrino había sido capturado, el patriarca enfrentó un momento de decisión que definiría su legado. Aquí estaba un hombre que no poseía ejército permanente, ningún reino, ninguna alianza política, meramente una casa nómada sostenida por las promesas de Dios. Sin embargo, Abraham no dudó. Reuniendo a los 318 hombres entrenados nacidos en su propia casa, Génesis 14:14, junto con sus aliados Mamre, Escol y Ene, lanzó lo que parecía ser una misión suicida contra la coalición militar más poderosa de su tiempo. La audacia de la persecución de Abraham no puede ser exagerada.
Persiguió a los ejércitos victoriosos por más de 120 millas, desde Hebrón hasta Dan en el extremo norte de Canaán, y luego más allá hasta Oba, cerca de Damasco en Siria. Esta no era meramente una operación de rescate, era una campaña militar estratégica que demostró brillantez táctica. Las escrituras registran que Abraham se dividió contra ellos, él y sus siervos, de noche, y los hirió, y los siguió hasta Oba, Génesis 14:15. El asalto nocturno fue una obra maestra de guerra antigua. Al dividir sus fuerzas y atacar bajo la cobertura de la oscuridad, Abraham creó confusión y pánico entre las filas enemigas. Los reyes orientales, cargados con botín y creyéndose seguros de la persecución, fueron tomados completamente desprevenidos. Lo que siguió fue una derrota tan completa que Abraham no solo rescató a Lot y los otros cautivos, sino que también recuperó todos los bienes que habían sido saqueados de Sodoma y Gomorra. Esta victoria estableció a Abraham como una fuerza a considerar en el mundo antiguo. Ya no podía ser descartado como un nómada errante. Había demostrado que el Dios del cielo luchaba por él, dándole victoria contra probabilidades imposibles. El nombre de Abraham ahora sería hablado con respeto y quizás temor por toda la región. Pero fue en las secuelas de este triunfo, mientras Abraham regresaba victorioso de la matanza de los reyes, que ocurriría el encuentro más misterioso y teológicamente significativo del Antiguo Testamento. La aparición misteriosa de Melquisedec. Mientras Abraham viajaba de regreso a casa con su sobrino rescatado y el botín recuperado, fue recibido por dos figuras muy diferentes, cada una representando una respuesta vastamente diferente a su victoria. La primera fue el rey de Sodoma, quien salió al valle de Sabe, también llamado el Valle del Rey, para encontrar a su libertador inesperado. Pero antes de que este monarca terrenal pudiera saludar a Abraham, apareció otra figura, una que eclipsaría a todos los demás personajes en la narrativa. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, entró en la historia sin fanfarria, sin introducción, sin explicación. Su aparición es registrada con una brevedad sorprendente. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo, Génesis 14:18. La simplicidad descarnada de esta introducción es en sí misma profunda. En un libro que meticulosamente rastrea genealogías, donde aprendemos no solo sobre los padres e hijos de figuras principales, sino a menudo sobre sus esposas, concubinas y familias extendidas. Melquisedec aparece sin trasfondo alguno. No se nos dice de dónde vino, quién lo nombró rey, cómo se convirtió en sacerdote, o que lo calificaba para tales posiciones exaltadas. Esta ausencia de información genealógica es particularmente sorprendente cuando consideramos el contexto histórico. Las culturas del antiguo cercano Oriente estaban obsesionadas con la legitimidad a través del linaje. Los reyes rastreaban su autoridad a través de líneas de sangre reales, y los sacerdotes heredaban sus oficios a través de conexiones tribales o familiares específicas. Sin embargo, aquí está una figura que aparentemente no necesita tal validación. Los artículos que Melquisedec trajo, pan y vino, parecen casi mundanos a primera vista. Sin embargo, estos elementos llevan peso simbólico profundo a través de las escrituras. El pan, el sustento de la vida, representa sustento y provisión. El vino, que alegra el corazón del hombre, Salmo 104:15, simboliza gozo, celebración y relación de pacto. Juntos, más tarde se convertirían en los elementos centrales de la Santa Cena, instituida por Cristo mismo en la noche de su traición. Aún más significativamente, el título de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, establece su autoridad sobre asuntos espirituales. El nombre El Elión aparece frecuentemente en las Escrituras como una designación para el Dios Supremo, aquel que es poseedor del cielo y de la tierra, Génesis 14:19. Este no era una deidad local o dios tribal, sino el Señor soberano de toda la creación. El significado profundo del nombre y título de Melquisedec. Cada nombre en hebreo lleva significado, y el nombre de Melquisedec no es excepción. Malkitzedek literalmente significa mi rey es justicia o rey de justicia.
Pero esto no es meramente una descripción de su carácter moral o gobierno justo, es una declaración de su naturaleza esencial. En el pensamiento bíblico, la justicia, tzedek, no es simplemente la ausencia de maldad sino la alineación perfecta con el carácter y voluntad de Dios. A través de las Escrituras, la justicia se presenta como uno de los atributos fundamentales de Dios. Isaías declara, yo Jehová hablo justicia, y anuncio cosas rectas, Isaías 45 horas y 19 minutos. El salmista proclama, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, Salmo 89 horas y 14 minutos. Cuando Melquisedec es llamado el Rey de Justicia, sugiere que él encarna este atributo divino en su mismo ser. Pero Melquisedec tiene un segundo título que es igualmente significativo, Rey de Salem. Salem, está directamente relacionado con la palabra hebrea Salom, que significa paz, completitud o integridad. Esta ciudad antigua, que muchos eruditos identifican con el sitio que más tarde se convertiría en Jerusalén, ya era significativa en el tiempo de Abraham como un centro de adoración al Dios Altísimo. La elección de Salem como el dominio de Melquisedec no es coincidencial. A través de la profecía bíblica, Jerusalén es designada como la ciudad donde los propósitos últimos de Dios serán cumplidos. Es aquí donde David establecería su trono, Salomón construiría el templo, y el Mesías un día reinaría. Los salmos hablan de Jerusalén como la ciudad del gran rey, Salmo 48, 2, y los profetas la visualizan como el centro desde el cual la ley y paz de Dios se extenderán a todas las naciones. Que Melquisedec ya gobernara sobre este sitio sagrado siglos antes de que los israelitas siquiera existieran plantea preguntas profundas sobre el plan eterno de Dios. ¿Fue la importancia de Salem establecida por la presencia de Melquisedec, o fue Melquisedec colocado allí debido a la importancia predeterminada del sitio en la historia redentora? La naturaleza dual del reino de Melquisedec, justicia y paz, también prefigura las profecías mesiánicas encontradas a través del Antiguo Testamento. Isaías habla del Mesías venidero como el príncipe de paz, Isaías 9:6, mientras que Jeremías profetiza de un renuevo justo que hará juicio y justicia en la tierra, Jeremías 33 horas y 15 minutos. La combinación de estos atributos en una persona apunta a un gobierno que es tanto moralmente perfecto como universalmente pacífico. El acto extraordinario de reconocimiento de Abraham. El encuentro entre Abraham y Melquisedec alcanza su clímax en un acto que reverbera a través de la historia bíblica. El patriarca, fresco de su victoria militar impresionante y sin duda consciente de su nueva influencia regional, realiza un gesto que parece contradecir todos los principios de la cultura del honor antiguo. Le da a Melquisedec un diezmo de todos los despojos de guerra. Este no fue un regalo casual o una cortesía diplomática. El diezmo, hebreo, maaser, representaba una décima parte de todo, un tributo sustancial que reconocía autoridad superior. En el mundo antiguo, los guerreros victoriosos guardaban sus despojos o los distribuían a aliados y seguidores. Típicamente no los daban a figuras que no habían jugado papel alguno en su victoria. Sin embargo, la acción de Abraham va más allá de la mera generosidad material. El texto indica que él dio a Melquisedec diezmos de todo, Génesis 14:20, sugiriendo un reconocimiento comprensivo de la supremacía de este sacerdote rey. Este fue un reconocimiento de autoridad espiritual que trascendía el logro terrenal. Lo que hace esto aún más notable es la posición única de Abraham en la historia redentora. Este es el hombre a quien Dios ya había hecho las promesas del pacto registradas en Génesis 12 y 13. Abraham era el elegido para ser el padre de una gran nación, a través de quien todas las familias de la tierra serían bendecidas. Él era el receptor de promesas divinas respecto a la tierra de Canaán y descendientes innumerables. Él era, en las palabras de Isaías, el amigo de Dios, Isaías 41:8. Sin embargo, este mismo Abraham, este receptor del pacto y amigo de Dios, voluntariamente se colocó en una posición subordinada a Melquisedec. Las implicaciones son asombrosas. Si Abraham, el padre de la fe y el patriarca del pueblo escogido de Dios, reconoció a Melquisedec como su superior,
Entonces, ¿qué dice esto sobre la naturaleza y autoridad de este misterioso sacerdote rey? El autor de Hebreos hace precisamente este punto, y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, Hebreos 7, 7-8. El acto de Abraham de diezmar a Melquisedec estableció una jerarquía que tendría implicaciones profundas para entender la relación entre la ley de Moisés, que vino a través de los descendientes de Abraham, y el sacerdocio eterno que Melquisedec representaba. El sacerdocio levítico a la luz de Melquisedec. El reconocimiento de Abraham de la autoridad superior de Melquisedec crea un paradigma teológico que no sería completamente entendido hasta la venida de Cristo. Cuando Abraham dio diezmos a Melquisedec, estaba actuando no solo por sí mismo sino como el representante de todos sus descendientes, incluyendo la tribu de Leví, de quien emergiría el sacerdocio mosaico. El autor de Hebreos desarrolla este argumento con lógica cuidadosa, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, Hebreos 7, 9-10. Este concepto de representación federal, donde las acciones de un patriarca afectan a todos sus descendientes, era bien entendido en el pensamiento hebreo. Cuando Adán pecó, toda la humanidad cayó con él. Cuando Noé halló gracia, toda su familia fue preservada. Cuando Abraham creyó, se convirtió en el padre de todos los que creen. Similarmente, cuando Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec pagándole diezmos, estaba estableciendo un precedente que afectaría a cada generación subsiguiente. El sacerdocio levítico, que no sería instituido hasta el tiempo de Moisés unos 430 años después, ya se mostraba subordinado al orden de Melquisedec. Esto tiene implicaciones profundas para entender la naturaleza temporal del sistema mosaico. La ley, con sus rituales sacrificiales complejos y mediaciones sacerdotales, nunca fue intentada para ser la palabra final sobre la relación de la humanidad con Dios. Era, en las palabras de Pablo, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, Gálatas 3:24. La existencia del sacerdocio de Melquisedec, que precedió a la ley, operó independientemente de ella, y fue declarado eterno, apuntaba a un mejor pacto y un ministerio sacerdotal superior. Los sacerdotes levíticos, por toda su importancia en la vida religiosa de Israel, eran hombres mortales que servían temporalmente y luego pasaban sus deberes a sus hijos. Ofrecían sacrificios repetidos que nunca podían quitar completamente el pecado, Hebreos 10, 1-4. Ministraban en un tabernáculo terrenal que era en sí mismo solo figura de las cosas celestiales, Hebreos 8:5. Todo su ministerio, aunque ordenado por Dios, era provisional y preparatorio. El sacerdocio de Melquisedec, por contraste, se caracterizaba por permanencia, perfección y nombramiento divino directo. No requería validación genealógica, ninguna ceremonia de ordenación elaborada, ninguna planificación de sucesión. Simplemente era, eterno, inmutable y supremamente efectivo. Suscríbete a Conexión Divina y acompáñanos en cada capítulo de la historia de Dios con su pueblo. La revelación profética de David. Aproximadamente 1000 años después del encuentro de Abraham con Melquisedec, el rey David recibió una revelación profética que arrojaría nueva luz sobre esta figura misteriosa. En el Salmo 110, uno de los salmos mesiánicos más frecuentemente citados en el Nuevo Testamento, David registra un oráculo divino que abarca tanto su contexto histórico inmediato como el futuro distante. El salmo comienza con palabras que claramente trascienden la propia experiencia de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1. David, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, describe una conversación entre dos personas divinas. Una revelación de la relación entre el Padre y el Mesías que no sería completamente entendida hasta la era del Nuevo Testamento. Pero es el versículo 4 de este salmo que proporciona la clave para entender el significado último de Melquisedec. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Esta declaración introduce varios conceptos revolucionarios que habrían sido impactantes para la audiencia original de David. Primero, el sujeto de esta profecía claramente no es David mismo, a pesar de sus muchos roles y logros. David nunca fue sacerdote y nunca podría serlo bajo el sistema mosaico, ya que pertenecía a la tribu de Judá en lugar de Leví. Cuando una vez intentó ofrecer sacrificio, fue reprendido por el profeta Samuel, 1 Samuel 13, 8-14. El sacerdocio y la monarquía se mantenían estrictamente separados en la estructura constitucional de Israel. Segundo, la profecía habla de un sacerdocio que es eterno, para siempre, que nunca podría aplicar a ningún hombre mortal. Los sacerdotes levíticos todos murieron y pasaron sus oficios a sus sucesores. Aún los más honrados entre ellos, como Aarón o Elí o Sadoc, sirvieron solo temporalmente antes de ser sucedidos por sus hijos o reemplazos nombrados. Tercero, y más significativamente, este sacerdocio eterno se dice que es según el orden de Melquisedec en lugar de según el orden de Aarón o Leví. Esto sugiere un tipo completamente diferente de ministerio sacerdotal, uno que opera según principios y estructuras de autoridad desconocidos en el sistema mosaico. El hecho de que Dios juró respecto a este nombramiento añade otra capa de solemnidad y permanencia a la profecía. Los juramentos divinos en las Escrituras están reservados para las declaraciones más importantes e irrevocables. Dios juró a Abraham respecto a sus promesas del pacto, Génesis 22, 16-17. Juró a David respecto a su dinastía eterna, 2 Samuel 7, 12-16. Ahora jura respecto a un sacerdocio eterno que sigue el patrón de Melquisedec en lugar del de Aarón. La frase no se arrepentirá, o no cambiará de opinión, enfatiza la naturaleza inmutable de este decreto divino. A diferencia del sacerdocio levítico, que podía ser modificado por regulaciones cambiantes o suspendido por circunstancias históricas, como pasó durante el exilio babilónico. Este sacerdocio melquisedeciano está establecido por un juramento divino inmutable. La revelación del Nuevo Testamento. Por siglos, la profecía de David sobre un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec permaneció como un enigma. Los eruditos judíos la reconocían como mesiánica pero luchaban para entender cómo el Mesías podía ser sacerdote cuando se esperaba que viniera de la tribu real de Judá en lugar de la tribu sacerdotal de Leví. La comunidad de Qumrán, que produjo los rollos del Mar Muerto, aún especuló sobre dos Mesías separados, uno sacerdotal y uno real, para resolver esta contradicción aparente. El misterio fue resuelto solo con la venida de Jesucristo y la subsiguiente revelación dada a los apóstoles. El libro de Hebreos, escrito a cristianos judíos que luchaban para entender cómo Jesús podía superar su sistema del templo querido, proporciona la explicación más comprensiva del sacerdocio melquisedeciano de Cristo encontrada en las Escrituras. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec no es una anomalía a explicar sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. Cristo no se convirtió en sacerdote a pesar de su afiliación tribal con Judá, se convirtió en sacerdote según un orden superior que trasciende las distinciones tribales enteramente. Este sacerdocio se caracteriza por varias características clave que lo distinguen del sistema levítico. Nombramiento divino en lugar de sucesión hereditaria, los sacerdotes levíticos heredaron sus posiciones en virtud de su descendencia física de Aarón. Cristo, por contraste, fue nombrado por juramento divino directo, como fue profetizado en el Salmo 110, 4. Este nombramiento no se basó en calificación genealógica sino en decreto divino. Duración eterna en lugar de servicio temporal, los sacerdotes levíticos sirvieron hasta la muerte, vejez o descalificación física forzó su retiro. El sacerdocio de Cristo, como el de Melquisedec, es eterno e inmutable. Él vive siempre para interceder por su pueblo, Hebreos 7:25. Sacrificio perfecto en lugar de ofrendas repetidas, el sistema levítico requería repetición constante de sacrificios porque ninguno podía quitar definitivamente el pecado. Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre, proporcionando una expiación perfecta y completa que nunca necesita ser repetida, Hebreos 9, 12-14, 10, 10-14.
Santuario celestial en lugar de tabernáculo terrenal. Los sacerdotes levíticos ministraron en un tabernáculo y más tarde un templo que fueron diseñados según patrones celestiales, pero fueron en sí mismos solo copias y sombras. Cristo ministra en el verdadero santuario celestial, del cual las estructuras terrenales fueron meramente tipos. Hebreos 8, 1, 5, 9, 11-12, 24. La pregunta de la identidad: ¿quién era Melquisedec? La naturaleza misteriosa de la introducción bíblica de Melquisedec ha generado siglos de especulación y debate teológico. La ausencia de información genealógica, combinada con la descripción en Hebreos 7:3 de él siendo sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, ha llevado a varias teorías sobre su verdadera identidad. La vista histórica tradicional: muchos eruditos conservadores mantienen que Melquisedec era una figura histórica real, un rey sacerdote cananeo que adoraba al Dios verdadero durante el período patriarcal. Esta vista lo ve como análogo a otros adoradores gentiles de Yahweh mencionados en las Escrituras, como Jetro, el suegro de Moisés, o los marineros en el libro de Jonás que llegaron a temer al Dios de Israel. Según esta interpretación, la ausencia de información genealógica en Génesis no está destinada a sugerir que Melquisedec no tenía padres humanos, sino que su autoridad espiritual no dependía de sucesión hereditaria como sería más tarde en el sistema levítico. Su sacerdocio fue establecido por nombramiento divino directo en lugar de afiliación tribal. Esta vista encuentra apoyo en el hecho de que Melquisedec es presentado como gobernando una ciudad real, Salem, e interactuando con Abraham en circunstancias históricamente verificables. La narrativa lo trata como un contemporáneo de Abraham en lugar de como una visitación de otro mundo. La identificación con Sem: la tradición judía, particularmente como se refleja en el Talmud y varias fuentes rabínicas, a menudo ha identificado a Melquisedec con Sem, el hijo de Noé. Esta teoría tiene varias características atractivas. Sem vivió por 600 años según las genealogías bíblicas, Génesis 11, 10-11, lo que lo habría hecho contemporáneo de Abraham. Como el patriarca a través de quien la línea del pacto de Dios continuó después del diluvio, Sem habría tenido autoridad espiritual legítima para bendecir a Abraham y recibir diezmos de él. El título sacerdote del Dios Altísimo sería apropiado para Sem, quien presumiblemente mantuvo la verdadera adoración de Dios durante los siglos siguientes al diluvio, cuando mucha de la humanidad había vuelto a la idolatría. Sin embargo, esta identificación enfrenta desafíos significativos. Más notablemente, Sem tiene una genealogía registrada en las Escrituras, lo cual entra en conflicto con la descripción en Hebreos 7:3 de Melquisedec siendo sin padre, sin madre, sin genealogía. La teoría angélica: algunos teólogos han propuesto que Melquisedec era un ángel que apareció en forma humana para el propósito de bendecir a Abraham. Esta teoría traza paralelos con otras apariciones angélicas en las Escrituras donde seres celestiales tomaron apariencia humana para entregar mensajes divinos o asistencia. La ventaja de esta vista es que explicaría la falta de genealogía humana de Melquisedec y su aparición y desaparición misteriosas en la narrativa. Los ángeles, siendo seres creados sin ascendencia humana, naturalmente no tendrían parentesco o descendencia registrados. Sin embargo, esta teoría enfrenta varias dificultades. Los ángeles en las Escrituras nunca son descritos como gobernando ciudades humanas o estableciendo reinos continuos. Aparecen para misiones específicas y luego regresan al reino celestial. El papel de Melquisedec como rey de Salem sugiere una presencia terrenal más permanente que las visitaciones angélicas típicas. La interpretación de Cristofanía: quizás la teoría más intrigante es que Melquisedec era una aparición preencarnada de Cristo mismo, lo que los teólogos llaman una cristofanía. Esta vista ha ganado considerable apoyo entre eruditos evangélicos y encuentra su evidencia más fuerte en los paralelos entre Melquisedec y Jesús delineados en Hebreos 7. La teoría de cristofanía explica varias características del relato de Melquisedec que de otra manera serían desconcertantes. Su falta de genealogía registrada coincide con la naturaleza eterna de la persona divina de Cristo. Su papel combinado como rey y sacerdote anticipa el ministerio mesiánico de Cristo.
Su bendición de Abraham con pan y vino prefigura la Santa Cena. Su sacerdocio eterno descrito en el Salmo 110, 4 encuentra su cumplimiento en la intercesión continua de Cristo. Su superioridad a Abraham y el sacerdocio levítico se alinea con la supremacía de Cristo sobre todas las revelaciones previas. Esta interpretación ve Génesis 14 no como un incidente histórico aislado sino como una revelación temprana del Mesías que vendría a establecer un reino y sacerdocio eternos. Así como Cristo apareció a los discípulos en el camino a Emaús en una forma que no reconocieron inmediatamente, puede haber aparecido a Abraham como el sacerdote rey Melquisedec. La vista de Cristofanía también proporciona coherencia teológica a toda la narrativa bíblica. En lugar de que Melquisedec sea una figura misteriosa cuyo significado emerge solo en retrospectiva, se convierte en un participante activo en el plan redentor de Dios desde el mismo principio. Su sacerdocio no es meramente un tipo o sombra del ministerio de Cristo sino una manifestación real del Logos eterno en forma preencarnada. La superioridad del sacerdocio de Cristo. La comparación entre Melquisedec y Jesucristo en el libro de Hebreos sirve para demostrar la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Esto no es meramente un ejercicio teológico sino una necesidad pastoral para los lectores originales, que eran cristianos judíos tentados a regresar a los rituales y estructuras familiares del judaísmo bajo la presión de la persecución. El autor de Hebreos construye un argumento cuidadosamente razonado que muestra cómo el sacerdocio de Cristo supera al sistema levítico en toda forma concebible. Permanencia vs mortalidad, el sacerdocio levítico era constantemente interrumpido por la muerte. Aarón murió, y sus hijos tomaron su lugar. Eleazar murió, y su hijo Faíns lo sucedió. Este patrón continuó a través de la historia de Israel, con cada generación de sacerdotes eventualmente dando paso a la siguiente. El sacerdocio de Cristo, por contraste, es permanente porque Él permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, Hebreos 7, 23-24. Esta permanencia tiene implicaciones prácticas para los creyentes. Porque Cristo nunca muere, su intercesión por su pueblo nunca cesa. No hay brecha en la cobertura, ningún periodo de transición, ninguna curva de aprendizaje para un nuevo sumo sacerdote. El mismo Jesús que comenzó a interceder por Pedro para que su fe no faltara, Lucas 22:32, continúa intercediendo por todos los creyentes a través de todas las edades. Sacrificio perfecto vs imperfecto, el sistema levítico requería innumerables sacrificios de animales ofrecidos diaria, semanal, mensual y anualmente. Sin embargo, estos sacrificios nunca pudieron realmente quitar el pecado, solo proporcionaron cobertura temporal y recordaron a los adoradores de su necesidad de expiación genuina, Hebreos 10, 1, 4. Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre como un sacrificio perfecto. Su muerte no fue meramente otro en una serie sin fin de ofrendas sino el sacrificio culminante que logró lo que todas las ofrendas previas solo podían simbolizar. La finalidad de su sacrificio es enfatizada por su declaración desde la cruz, consumado es, Juan 19:30. Ministerio celestial vs terrenal, los sacerdotes levíticos ministraron en un tabernáculo y templo terrenales que fueron diseñados según patrones celestiales pero fueron en sí mismos solo copias y sombras. Sus actos más santos tuvieron lugar en estructuras construidas por manos humanas de materiales terrenales. El ministerio de Cristo tiene lugar en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, Hebreos 9:24. Ministra en el verdadero santuario del cual las estructuras terrenales fueron meramente representaciones. Su acceso al Padre es inmediato y completo, no mediado a través de velos, atrios o purificaciones rituales. Alcance universal vs nacional, el sacerdocio levítico estaba limitado a Israel y operaba dentro de los confines del pacto mosaico. Sus beneficios estaban disponibles principalmente a aquellos que eran físicamente descendientes de Abraham o que se habían unido a la comunidad judía a través de la circuncisión y observancia de la ley. El sacerdocio de Cristo se extiende a todas las naciones y pueblos. Su ministerio no está limitado por fronteras étnicas, requisitos ceremoniales o restricciones geográficas.
La invitación del Evangelio de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Mateo 11:28, refleja el alcance universal de su obra sacerdotal. El pan y vino. Uno de los detalles más sorprendentes en el relato de Melquisedec es su ofrenda de pan y vino a Abraham. En la superficie, esto podría parecer simple hospitalidad, proporcionar refrigerio a un guerrero cansado que regresa de la batalla. Sin embargo, la atención cuidadosa que las escrituras prestan a estos elementos específicos sugiere un significado más profundo que se extiende mucho más allá de las necesidades físicas inmediatas. El pan tiene significado simbólico profundo a través de la narrativa bíblica. Representa sustento básico, provisión divina y la vida misma. Cuando Dios proporcionó maná en el desierto, era pan del cielo que sostuvo a los israelitas por 40 años. El pan de la proposición en el tabernáculo representaba a las 12 tribus continuamente delante del Señor. Jesús se identificó como el pan de vida y prometió que aquellos que vinieran a Él nunca tendrían hambre. El vino, igualmente, lleva asociaciones simbólicas ricas en las Escrituras. Representa gozo, celebración y abundancia. Los profetas hablaron de la era mesiánica como un tiempo cuando las montañas destilarían vino, Joel 3:18, Amós 9:13. El vino también se asoció con relaciones de pacto, ya que a menudo se usaba en la ratificación de acuerdos y tratados. La combinación de pan y vino en la ofrenda de Melquisedec a Abraham creó un cuadro profético que no sería completamente entendido hasta la noche de la traición de Cristo. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, tomó pan y vino, los mismos elementos que Melquisedec había traído a Abraham, y los declaró símbolos de su cuerpo y sangre dados por la salvación del mundo. Esta conexión sugiere que la acción de Melquisedec no fue meramente hospitalidad sino profecía. Estaba representando en símbolo lo que Cristo más tarde lograría en realidad. El pan representaba el cuerpo que sería quebrantado por los pecadores, el vino representaba la sangre que sería derramada para la remisión de pecados. La naturaleza profética de este simbolismo se vuelve aún más aparente cuando consideramos la ubicación donde ocurrió. El valle de Sabe, donde Melquisedec encontró a Abraham, estaba en la vecindad de Salem, Jerusalén. Siglos después, en esta misma área general, Cristo celebraría la Pascua con sus discípulos e instituiría el sacramento que conmemoraría su muerte sacrificial. La continuidad entre la ofrenda de Melquisedec y la institución de la Santa Cena por Cristo sugiere un plan divino que abarca milenios. Lo que fue simbolizado en el tiempo de Abraham fue cumplido en el tiempo de Cristo y continúa siendo celebrado por los creyentes hasta su segunda venida. El reino eterno y el reinado futuro. El significado de Melquisedec se extiende más allá de su aparición histórica a Abraham e incluso más allá de su relación tipológica con el sacerdocio de Cristo. Su papel dual como sacerdote y rey apunta hacia la consumación última del plan redentor de Dios cuando Cristo reinará supremo sobre una creación restaurada. A través del Antiguo Testamento, los oficios de sacerdote y rey fueron cuidadosamente separados en la estructura constitucional de Israel. Esta separación no fue meramente administrativa sino teológica, reflejando aspectos diferentes de la relación de la humanidad con Dios. Los reyes representaban la autoridad y justicia de Dios, los sacerdotes representaban la misericordia y accesibilidad de Dios. El intento del rey Usías de usurpar funciones sacerdotales resultó en juicio divino, 2 Crónicas 26, 16-21. Sin embargo, los profetas hablaron de un tiempo venidero cuando estos oficios serían unidos en una persona. La visión de Zacarías de Josué el sumo sacerdote y Zorobabel el gobernador culmina en una profecía sobre aquel varón cuyo nombre es el renuevo quien edificará el templo de Jehová y llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6, 12-13. Esta visión profética encuentra su cumplimiento en Cristo, quien combina en su persona todos los oficios que fueron separados en la economía del Antiguo Testamento. Él es profeta, revelando la verdad de Dios, sacerdote, mediando entre Dios y la humanidad, y rey, ejerciendo autoridad divina sobre toda la creación.
El ejemplo de Melquisedec como rey de justicia y rey de paz proporciona una plantilla para entender el reinado futuro de Cristo. Cuando Cristo regrese para establecer su reino en la tierra, será caracterizado tanto por justicia perfecta como por paz perfecta, los mismos atributos que distinguieron el gobierno de Melquisedec sobre Salem. El libro de Apocalipsis visualiza este reinado futuro en términos gloriosos, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. El reino que él establece será uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. La naturaleza eterna de este reino es enfatizada a través de la profecía bíblica. Daniel vio una visión de como un hijo de hombre quien recibió dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido, Daniel 7, 13-14. Este reino eterno cumplirá todas las promesas y patrones establecidos en el Antiguo Testamento. Salem se convertirá en la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo como una esposa ataviada para su marido, Apocalipsis 21:2. El sacerdocio de Cristo continuará para siempre, no porque habrá necesidad continua de expiación, sino porque la relación entre Dios y su pueblo redimido requerirá mantenimiento y celebración eternos. Implicaciones prácticas para los creyentes hoy. La revelación del sacerdocio melquisedeciano de Cristo no es meramente una cuestión de interés teológico, sino que tiene implicaciones prácticas profundas para la fe y vida cristianas. Entender estas verdades debería transformar cómo los creyentes se acercan a su relación con Dios y su confianza en sus promesas. Seguridad de salvación eterna, porque el sacerdocio de Cristo es eterno e inmutable, los creyentes pueden tener confianza de que su salvación es segura. A diferencia del sistema levítico, donde la efectividad del ministerio sacerdotal dependía de la fidelidad y competencia de hombres mortales, el ministerio de Cristo nunca falla ni titubea. Su intercesión por su pueblo es constante y perfecta. El autor de Hebreos enfatiza este punto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, Hebreos 7:25. La frase perpetuamente habla no solo del alcance de la salvación, llegando a los peores pecadores, sino también de su duración, durando hasta el límite extremo del tiempo y la eternidad. Acceso directo a Dios. La superioridad del sacerdocio de Cristo significa que los creyentes ya no necesitan mediadores humanos para acercarse a Dios. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Cristo, Mateo 27:51, simbolizando el fin de la separación entre Dios y la humanidad que el sistema del Antiguo Testamento mantenía. Bajo el sacerdocio levítico, los israelitas ordinarios solo podían acercarse a Dios a través de rituales elaborados, sacerdotes intermediarios y ofrendas cuidadosamente prescritas. El lugar santísimo era accesible solo al sumo sacerdote, y solo una vez al año en el día de expiación. Cualquier violación de estos protocolos resultaba en muerte. El sacerdocio de Cristo elimina estas barreras enteramente. Los creyentes ahora son invitados a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Hebreos 4:16. La palabra confiadamente, griego, parresia, sugiere confianza sin temor, el tipo de acceso que un hijo amado tiene a un padre amoroso. Este acceso directo no se gana a través de desempeño religioso o pureza ritual, sino que se da libremente a través de la fe en la obra terminada de Cristo. La oración se convierte no en un deber religioso formal, sino en una conversación íntima con el Padre Celestial, quien conoce nuestras necesidades antes de que pidamos, Mateo 6:8. Confianza en la oración e intercesión. Saber que Cristo intercede por nosotros según el orden de Melquisedec debería revolucionar nuestras vidas de oración. No oramos a una deidad indiferente o a través de mediadores inciertos, sino al Padre a través del Hijo, quien vive siempre para interceder por nosotros. La intercesión de Cristo es perfecta porque Él entiende completamente tanto la santidad del Padre como nuestra fragilidad humana. Habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15,
puede simpatizar con nuestras debilidades mientras mantiene la justicia necesaria para estar delante del trono de Dios. La efectividad de la intercesión de Cristo está garantizada por su sacerdocio melquisedeciano. A diferencia de sacerdotes humanos que podrían fallar en sus deberes o malentender nuestras necesidades, el ministerio de Cristo es impecable y eterno. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos invocando la autoridad de uno cuyo sacerdocio está sellado por juramento divino y cuyo sacrificio ya ha sido aceptado por el Padre. Esperanza para el futuro. La conexión entre Melquisedec y el reinado eterno de Cristo proporciona a los creyentes esperanza inquebrantable para el futuro. El mismo Jesús que ahora intercede por nosotros en el cielo un día regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino terrenal. Esta esperanza no es pensamiento desiderativo sino que está fundamentada en el mismo juramento divino que estableció el sacerdocio de Cristo. Así como Dios juró concerniente al sacerdocio eterno y no se arrepentirá, Salmo 110, 4, así sus promesas respecto al reinado futuro de Cristo son inmutables y ciertas. El conocimiento de que Cristo reinará como sacerdote y rey proporciona consuelo en tiempos de sufrimiento y confusión. Las injusticias de esta era presente son temporales, el reinado de justicia y paz perfectas es eterno. Cada acto de opresión será juzgado, cada lágrima será enjugada, y cada mal será corregido. Entendimiento de la revelación progresiva. El relato de Melquisedec demuestra cómo Dios revela sus propósitos gradualmente a través de la historia. Lo que apareció como un incidente histórico aislado en el tiempo de Abraham se revela en los Salmos como profecía mesiánica y se explica en el Nuevo Testamento como cumplimiento cristológico. Este patrón de revelación progresiva debería animar a los creyentes a confiar en el tiempo y propósitos de Dios aun cuando no pueden entender completamente las circunstancias actuales. Así como el significado completo de Melquisedec no era aparente para Abraham pero se aclaró siglos después, así los propósitos de Dios en nuestras vidas pueden solo ser completamente entendidos en la eternidad. La doctrina de revelación progresiva también enfatiza la unidad y coherencia de las Escrituras. El mismo Dios que apareció a Abraham como Melquisedec inspiró a David a escribir el Salmo 110 y movió al autor de Hebreos a explicar la conexión. Cada parte de las Escrituras contribuye a la gran narrativa de redención que se centra en Jesucristo. El misterio continuo y su significado. A pesar de siglos de estudio e interpretación, Melquisedec permanece como una de las figuras más enigmáticas en la historia bíblica. Este misterio continuo no es un accidente u omisión sino que sirve propósitos teológicos importantes que realzan en lugar de disminuir nuestro entendimiento de la revelación de Dios. La naturaleza misteriosa de la persona de Melquisedec refleja el misterio de la propia encarnación de Cristo. Así como la unión de naturalezas divina y humana en Jesucristo trasciende la comprensión humana mientras permanece históricamente real. Así la aparición de Melquisedec combina verificabilidad histórica con misterio teológico. La ausencia de información genealógica para Melquisedec enfatiza que los propósitos de Dios no están limitados por linaje humano o estructuras institucionales. Mientras que el sacerdocio levítico dependía enteramente de afiliación tribal y sucesión familiar, la autoridad de Melquisedec trascendía tales calificaciones terrenales. Esto apunta hacia la naturaleza universal del sacerdocio de Cristo, que está disponible para gente de toda tribu, lengua y nación. La brevedad de la aparición de Melquisedec en la narrativa bíblica, esencialmente un encuentro con Abraham, demuestra que Dios puede lograr propósitos significativos a través de eventos aparentemente pequeños. Esto debería animar a los creyentes de que sus actos aparentemente insignificantes de fidelidad pueden tener consecuencias eternas que se extienden mucho más allá de su entendimiento inmediato. La influencia duradera de Melquisedec a través de la historia bíblica, desde Génesis a través de Salmos hasta Hebreos y más allá, ilustra cómo los propósitos de Dios se desarrollan a través de siglos y milenios. Ninguna generación sola posee el cuadro completo del plan de Dios, pero cada una contribuye a la historia más grande que solo será completamente revelada en la eternidad. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite hoy. Y recuerda, en Conexión Divina siempre encontrarás una palabra que edifica y transforma.
Las implicaciones globales y cósmicas. La figura de Melquisedec y su conexión con el sacerdocio eterno de Cristo tiene implicaciones que se extienden más allá de la salvación individual para abarcar los propósitos cósmicos de Dios para toda la creación. Los títulos Rey de Justicia y Rey de Paz describen no meramente atributos personales sino condiciones cósmicas que caracterizarán el universo restaurado. Los profetas visualizaron un tiempo cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, Isaías 11:9, y cuando no harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, Isaías 11:9. Esta transformación universal está conectada al reinado del Mesías, quien gobernará con justicia y juzgará con equidad a los mansos de la tierra, Isaías 11:4. El alcance cósmico del sacerdocio de Cristo es indicado por la declaración de Pablo de que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, Efesios 1:10. Esta reconciliación se extiende más allá de la humanidad para incluir todo el orden creado, que gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora esperando la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8. 19-22. El papel de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, Génesis 14:19, prefigura esta dimensión cósmica del ministerio de Cristo. Su sacerdocio no está limitado a una nación o pueblo sino que abarca toda la creación bajo la autoridad del Creador. El pan y vino que Melquisedec ofreció a Abraham simbolizan no solo la muerte sacrificial de Cristo sino también la restauración de la abundancia de la creación. El banquete mesiánico descrito en Isaías 25, 6-8 visualiza un tiempo cuando la muerte será destruida para siempre y Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. La Santa Cena que los cristianos celebran hoy es tanto un memorial del sacrificio pasado de Cristo como una anticipación de esta fiesta futura. Conclusión, la perspectiva eterna. El estudio de Melquisedec últimamente apunta a los creyentes hacia una perspectiva eterna que trasciende las preocupaciones temporales y limitaciones de la existencia terrenal. Su aparición misteriosa en el tiempo de Abraham, su significado profético en los Salmos de David, y su cumplimiento cristológico en el Nuevo Testamento demuestran que los propósitos de Dios abarcan la totalidad de la historia humana y se extienden hacia la eternidad. Para los creyentes contemporáneos, la revelación de Melquisedec proporciona tanto consuelo como desafío. El consuelo viene de saber que nuestra salvación no descansa en nuestro propio desempeño o el ministerio falible de sacerdotes humanos sino en el sacerdocio eterno e inmutable de Jesucristo. Su intercesión por nosotros nunca falla, su amor nunca vacila, y su compromiso con nuestra glorificación última nunca disminuye. El desafío viene de reconocer que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras vidas individuales y circunstancias inmediatas. El mismo Dios que apareció misteriosamente a Abraham e inspiró a David a escribir proféticamente sobre un sacerdocio eterno está obrando sus propósitos en nuestra generación y a través de nuestras vidas. El pan y vino de Melquisedec, transformados en los elementos de la Santa Cena, nos recuerdan semanalmente de nuestra conexión con esta gran narrativa. Cuando participamos de estos símbolos, no estamos meramente participando en ritual religioso sino participando en un drama cósmico que comenzó antes del tiempo y continuará a través de la eternidad. La justicia y paz que caracterizaron el reinado de Melquisedec sobre Salem un día caracterizarán el reinado de Cristo sobre la Nueva Jerusalén y la tierra restaurada. Hasta ese día, los creyentes viven como ciudadanos de ese reino venidero, embajadores de esa justicia futura y sacerdotes en ese orden eterno. El misterio de Melquisedec así se convierte no en un rompecabezas intelectual a resolver sino en una realidad espiritual a abrazar. Su aparición súbita en las Escrituras refleja la encarnación inesperada de Cristo, su sacerdocio eterno anticipa la intercesión continua de Cristo, su autoridad real prefigura el reinado venidero de Cristo. Al entender a Melquisedec, ganamos percepción más profunda del corazón del Evangelio mismo, las buenas nuevas de que Dios ha proporcionado un sacerdote rey quien puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios por él.
mientras esperamos la revelación completa de todos los misterios y el cumplimiento completo de todas las profecías. La figura de Melquisedec permanece como un recordatorio de que los propósitos de Dios a menudo están ocultos a plena vista, que sus obras más grandes a veces se logran a través de los medios más inesperados, y que su plan último para la creación abarca tanto justicia perfecta como paz perfecta bajo el reinado eterno de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La historia que comenzó con un encuentro misterioso en el Valle de Sabe continúa hoy en el santuario celestial donde Cristo intercede por su pueblo. Y encontrará su culminación en la Nueva Jerusalén donde el Cordero que fue inmolado reinará por los siglos de los siglos. En esta gran narrativa, cada creyente tiene una parte que jugar, cada acto de fe contribuye a los propósitos eternos de Dios, y cada oración es escuchada por aquel quien, como Melquisedec, combina en su persona los oficios de sacerdote y rey para la bendición de todos los que confían en él. La palabra de Dios sigue viva y hablando a nuestros corazones. Únete a Conexión Divina y juntos sigamos descubriendo los tesoros eternos que nos esperan en cada versículo.